iniciado, entonces le damos la bienvenida al congresista Teófilo Gamarra y al congresista Carlos Tubino. ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, lo primero que quería preguntarles, y es, digamos, lo que está causando ahora polémica, es el indulto solicitado por la familia de Alberto Fujimori y ese documento, bueno, que ha sido presentado el domingo por Cuarto Poder. Empecemos primero con el congresista Tubino. Hemos escuchado ya al congresista Aguinaga, al doctor Nakazaki, decir que les parece, si es que ese fuera el documento finalmente, ¿no es cierto?, el que llegara al despacho del presidente Ollanta, les parece positivo porque le daría las herramientas al presidente para poder indultar a Alberto Fujimori. Claro, porque mira, lo que se ha pedido es un indulto humanitario. Ese es el fondo del tema. Lo que dice, vamos a decir, los médicos, es que él tiene un cáncer recurrente, no es un cáncer terminal. Sufre él, que es una persona anciana, un deterioro de su salud al estar en prisión en forma permanente y constante. Y eso es lo que ha llevado a la fundamentación de este pedido de indulto humanitario. Y es lo que va a tener que decidir en su momento el presidente de la República. Es un pedido hecho directamente a él. Bueno, sin embargo, quienes están en la otra vereda aseguran que más bien el hecho de que no tenga cáncer en estos momentos Alberto Fujimori, eso significa de que no está tan mal y que su vida no corre peligro. Claro, creo que con relación a este tema, el presidente en su momento, de hecho, tendrá que tomar la decisión. Pero, sin embargo, ya hay un informe dentro de una institucionalidad que, digamos, permite que la Comisión de Gracias Presidenciales señale, ¿no es cierto?, si el señor Alberto Fujimori, digamos, padece de algún mal terminal o no. En este caso, a través del informe médico, se está estableciendo que el señor Alberto Fujimori no padece de ningún mal terminal y aparentemente solamente tiene depresión. Depresión, de hecho, ya lo han señalado muchos otros congresistas, existe en la cárcel. Es un mal que existe, casi generalizado. En todos los penales hay presos que sufren de este mal por estar recluidos por los delitos que han cometido. Entonces, definitivamente yo creo que se debe tomar muy en cuenta que los penales no se pueden abrir por situaciones de depresión. Yo creo que hay centenares, miles de presidiarios en este momento que sufren de este mal. Entonces, ahí yo creo que, digamos, se tendrá que evaluar, digamos, el informe médico que en estos momentos ya tendrá que ser aprobado por la Comisión de Gracias Presidenciales, tendrá que remitir al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en base a ese informe, tendrá que tomar una decisión. Pero yo entiendo que dentro de la institucionalidad que vive el país, ¿no es cierto?, con instituciones debidamente existentes, con normas existentes, yo creo que definitivamente el presidente tendrá que evaluar eso, ¿no? Claro, pero acá lo que hay que ver es de que estamos hablando de un anciano, no estamos hablando de un preso común que representa el porcentaje mayor de los presos en el Perú. Él es un anciano que tiene un cáncer recurrente y que su salud se deteriora día a día, y eso lo puede visualizar cualquier persona que lo vea. Entonces, el fondo de este pedido es un pedido de indulto humanitario al presidente de la República. Y entonces, él va a tener que tomar una decisión en ese sentido, pero acá nadie ha dicho en ningún momento que él tiene un cáncer terminal y que le vamos a dar un indulto porque se va a morir dentro de 2 meses. Eso nadie ha dicho. Entonces, la situación es esa, y yo creo que la decisión que va a tomar el presidente es basado en el pedido, un indulto humanitario hecho por la familia. Sí, ¿y usted sabe si el expresidente Alberto Fujimori ha intentado suicidarse? Mira, eso no, nadie puede decir eso porque eso no hay ningún sustento para afirmarlo, eso no, pero que una persona que sufre de depresión y en la forma como él se encuentra, que ves que su salud se deteriora día a día, lógicamente que son temas que siempre hay que tenerlos en mente y hay que evitar de que su salud siga en este deterioro constante y permanente. Eso es lo que preocupa, y preocupa a la familia. Esto no ha intervenido para nada la bancada, ni el partido. Esto es un tema netamente familiar, y así ha sido hecho ese pedido. Yo creo que, de acuerdo a lo que dice el congresista, hay una situación bien concreta, ¿no? Se pone en tela de juicio la cantidad de casos humanitarios que en estos momentos debe existir en el penal.
y si por razones humanitarias, ¿no es cierto?, por situaciones... ¿En el penal o en la Comisión de Gracias Presidenciales? No, en el penal, porque en los penales hay situaciones humanitarias muy dramáticas, muy terribles. Lo pregunto porque tendría que hacer el pedido, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, si por estos casos humanitarios, ¿no es cierto?, entre comillas, podrían darse indultos a los cientos y miles de presos que existen en el país. Entonces, eso tenemos que, de hecho, poner en una balanza, porque de ser así, definitivamente nosotros estaríamos abriendo las puertas, porque quedaría como precedente para toda la población penitenciaria que por una situación similar, en donde no existe una enfermedad terminal, se deba dar, digamos, el indulto por un principio de igualdad. ¿Y qué pasa si el presidente Ollantaytamala sí se lo otorga? Habrá que ver, habrá que definitivamente esperar la decisión. Es una decisión, de hecho, que corresponde únicamente al presidente, y que sobre esto de repente nosotros deberíamos dejarlo tranquilo al presidente, para que en su momento de repente el presidente pueda, digamos, emitir una opinión. Todos los de la bancada dicen que no, que es clarísimo que no. Y yo digo, ¿qué pasa si el presidente otorga este indulto? ¿Qué pasaría con la bancada? Pero mira, yo te voy a decir... tenemos una posición en la que no se quiere, digamos, generar... ¿Presionar? No, generar, digamos, una presión, y que la decisión que deba tomar el presidente sea una decisión totalmente independiente, sin mucha presión de ninguna clase, presiones políticas, ¿no es cierto?, que en estos momentos se pueden estar dando. Entonces, el presidente tiene que tener el tiempo necesario, ¿no es cierto?, y la prudencia necesaria para poder dar una opinión con relación a ese tema. Por eso nosotros creemos que sí, o sea, se debería evaluar situaciones como la población penitenciaria, ¿no? Si la mayoría de la población penitenciaria sufre depresión o no sufre depresión, si hay casos humanitarios o no hay casos humanitarios, y hay que tomar en cuenta esos factores para que en su momento de repente, o sea, sí existe una sabia decisión al respecto, ¿no? Ahora mira, hay un tema también que es importante, ese es el sentir de los peruanos. Y el sentir de los peruanos en forma mayoritaria, así lo dicen todas las estadísticas y encuestas que se han hecho, es a favor del indulto, no es en contra del indulto. El pueblo peruano es un pueblo sensible, y eso es un tema importante también a pensarlo. O sea, yo creo que hay que dejar al presidente que tome su decisión, y que tome esa decisión bajo el fundamento que ha sido presentada, que es un indulto humanitario. Claro, esto habrá que esperar, ¿no? Definitivamente el presidente tiene, digamos, una decisión en sus manos, y que definitivamente tendrá que considerar los aspectos, ya sea de la opinión de la población. A veces no siempre la población puede tener la razón, ¿no es cierto? A veces es importante dar un buen enfoque, una buena comunicación, pero adicionalmente también hay otros factores, ¿no? Como le decía, el tema de las poblaciones penitenciarias, y que esto en algún momento podría constituir un precedente para futuras situaciones. Entonces hay que ver eso, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, en mi opinión, ¿no es cierto?, de repente después de una decisión tendríamos una fila, una cola de personas solicitando indulto por razones humanitarias, ¿no es cierto?, por razones de depresión que existen en todos los penales. Y entonces habría que ver de qué manera repercute una decisión a futuro. Vamos a ver qué dice el presidente de la República, Ollantaytamala, presionado por ambos lados, además, aunque digan que no. Pero quería también conversar con ustedes este caso del congresista Javier Díaz-Canseco, que, bueno, de pronto, de un momento a otro, nos hemos enterado que está padeciendo de un cáncer, al parecer muy severo, y este pedido de la congresista Cuculiza para que, se le levante esta sanción, ¿no es cierto?, que tenía en el Parlamento Nacional, pero han salido algunos a decir que él no va a aceptar esto. No sé cuál es la posición oficial de las bancadas. Acá lo interesante de ese pedido, que no es un pedido que nació de la bancada de Fuerza Popular. Este es un tema donde, con muy buena intención, se acercó Víctor Andrés García Belaúnde a nuestra bancada ayer a proponer, ¿no?, para que él, pensando en sentido positivo, diciendo que si eso lo proponía el grupo mayoritario de oposición, esto iba a ser mejor recibido. Y entonces esto se le propuso a la congresista Cuculiza, para que ella, que es una persona que es bien vista en toda la bancada, que tiene mucho carisma, en fin,
que fuera ella la que lo propusiera. Y eso le gustó a García Belaúnde. Entonces al final... O sea, nació de él, no de la bancada. No, y después ahora han salido un montón de cosas. Seguramente la bancada fujimorista esto hecho por el indulto, un montón de lucubraciones. Lo que le llamó la atención, y a la primera que le llamó la atención fue a Lucha Cuculiza, fue que cuando ella lanzó esto, que no pensó que le iban a caer piedras, comenzaron a llover piedras, torpedos y todo. Me refiero a las cosas, la reacción que hubo en el Congreso. Ella no lo esperó, y nosotros tampoco. Yo sí, al margen de las discrepancias políticas e ideológicas que pudiéramos tener con Javier Díaz-Canseco, definitivamente, lo que sí yo considero es que deberíamos respetar la voluntad de los familiares. Y la voluntad de los familiares, y eso es lo que he tomado conocimiento, es de que ellos no quieren que se levante la sanción que en estos momentos pesa en su contra, por un lado. Y por otro lado, yo sí opino que el Congreso debería hacerle, ahora que está en vida, un reconocimiento para, digamos, reconocer toda la labor del congresista a lo largo de toda su trayectoria política. El congresista, aun cuando discrepamos en ideas, ¿no es cierto?, ha tenido una destacada labor, siempre ha estado metido en los temas de fiscalización, en las grandes investigaciones, en las denuncias serias contra determinados exmandatarios, y lo ha hecho sin temblarle la mano, sin temblarle la voz, con mucha valentía y mucho coraje. Entonces yo creo que ante esa situación, creo que existe, ¿no es cierto?, una predisposición de parte del Congreso a llevar a cabo un reconocimiento a un congresista que ha tenido toda una trayectoria. ¿Está tan mal? Sí, al menos es lo que se tiene conocimiento. La verdad que yo lamento porque el también... cáncer, digamos, justo estamos hablando tanto de cáncer, ¿no? Pero el cáncer es ya una enfermedad terminal, claro, hay curables, ¿no? Hay gente que se opera y después él, ya no según tiene nos ninguna han recaída. informado, está muy mal de salud. La verdad que nosotros nos sensibilizamos como seres humanos frente al sufrimiento de otra persona. Yo creo que estamos con él como congresista, en ese sentido mayor aún, lo apreciamos como persona, pero en la parte política, la verdad que ya derivar ese pedido que hizo Lucha Cuculiza a un tema de avalar políticamente la trayectoria muy respetable de Javier Díaz-Canseco, ahí no necesariamente podríamos estar de acuerdo. ¿Usted no estaría de acuerdo en que se le haga un homenaje o algo así en el Parlamento Mira, Nacional? yo a título personal, porque eso no lo hemos conversado, yo a título personal no estoy de acuerdo con las posiciones políticas de Javier Díaz-Canseco, nunca he estado de acuerdo con ellas. Entonces yo no puedo avalar un apoyo a su trayectoria política, pero sí puedo avalar un homenaje a él como persona y nuestra máxima consideración como ser humano. Ahí tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? Y dejar de lado, digamos, todos los temas políticos, porque estamos hablando del estado de salud de una persona. Claro, el reconocimiento es más que todo la trayectoria de una persona que a lo largo de toda su vida política ha demostrado siempre, digamos, una lucha y estar consecuente con sus ideas, ¿no? Que eso es lo más importante. Ha sido consecuente con sus ideas y sus ideas justamente le han costado muchas denuncias en algunos momentos. Entonces creo que un reconocimiento sano de parte del Congreso amerita a un hombre que en estos momentos se encuentra en una situación ¿Cómo delicada? quedó entonces el pedido de la congresista Cuculiza? Bueno, al final lo que se ha quedado es que esto lo van a ver los voceros. Se va a haber una reunión donde los voceros van a llegar seguramente a algún tipo de acuerdo por relación a este tema. ¿Y el homenaje? Todavía bueno, no hay ninguna de respuesta hecho que oficial. está en la mesa, ¿no?, el análisis de que en adelante se le haga un reconocimiento, ¿no? Como cualquier otro congresista que durante su trayectoria haya demostrado, digamos, esa consecuencia, sobre todo con las ideas que tiene, ¿no? Y no quería dejar tampoco de mencionar el tema de la delincuencia. Han tenido al ministro del Interior hace muy poco ahí en el Parlamento Nacional y bueno, ha estado dando las explicaciones y los detalles sobre esto del grupo Génesis, ¿no? Y estas nuevas directivas para poder combatir la delincuencia. ¿Le parece, congresista Tubino, que ya se está yendo por algún camino, por lo menos? Si bien es cierto, se han tomado algunos pasos, como por ejemplo una mayor inversión que se habla de 800 millones de soles, la verdad que son dos temas importantes.
Uno es el equipamiento de la policía para que tenga capacidad de reacción inmediata ante cualquier hecho delincuencial, y lo otro es la preparación del personal. Yo la verdad que estoy preocupadísimo con las 27 escuelas que tenemos de formación de suboficiales en todo el Perú. ¿Por qué? Porque no es pareja la instrucción que se está dando. Entonces hay altibajos en lo que se da en una escuela y lo que se da en otra. Entonces yo sí creo que se tiene que hacer una inversión, crear por lo menos una escuela de instructores de suboficiales para que todos los instructores sean no improvisados, sino sean debidamente formados, para que haya uniformidad. Entonces ahí hay que hacer un gran esfuerzo y lógicamente también en seguir equipando, pero con mayor recursos económicos, lo que requiere la policía. Mira, Verónica, yo lo que quiero es destacar lo siguiente, que en todo país que está en crecimiento económico existe la criminalidad que va creciendo. Claro. Estamos hablando de Brasil, México, Argentina y en todos los países. Entonces, de hecho, que la delincuencia crece, pero también en esos momentos el gobierno, como ningún otro gobierno, ha hecho grandes cambios sustanciales por el tema de la seguridad. Por ejemplo, ¿qué gobierno ha reformulado las remuneraciones de los policías, de las Fuerzas Armadas? Este es el gobierno que está destinando más de 1.000 millones de soles en atender los requerimientos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que es lo más importante, tener una policía bien asalariada, ¿no es cierto? Y de esa forma tener policías a gusto que puedan hacer su trabajo y ir desterrando, digamos, el tema de la corrupción en el ámbito policial. Por otro lado, el tema de la delincuencia, de la inseguridad, no solamente es responsabilidad de la Policía Nacional o del Ministro del Interior, también está el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE, que son instituciones que deben estar totalmente articuladas para trabajar este tema, y por otro lado también están los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, que tienen que tener sus planes de seguridad al interior de cada una de sus circunscripciones para que podamos trabajar el tema. Es decir, no podemos generar seguridad, por ejemplo, en San Isidro, cuando en el RIMAC, digamos, hay mucha delincuencia. La delincuencia tiene que trabajarse en todo Lima y en todo el país de manera homogénea, esperando que este trabajo sea un trabajo de calidad. La calidad, ¿qué nos dice? Nos dice que, digamos, la lucha contra la delincuencia tiene que ser un trabajo de calidad, no solamente en un lugar, en un distrito, sino en los demás distritos, en las demás provincias. Por eso yo digo, por ejemplo, ante otros que en algún momento han salido a decir, no, que se declare en emergencia. Yo simplemente digo que no. ¿Cómo sería posible que el mismo Perú, ¿no es cierto?, de una mala señal a nivel internacional y se esté disparando a los pies, se esté autoeliminando al considerar que se va a declarar en estado de emergencia el tema de la seguridad? En estado de emergencia no. Declarar en emergencia el tema de la seguridad. Porque hay que aclarar el tema. Entonces, que hasta el propio ministro, si me permite, sería terrible. Se ha confundido. Estado de emergencia es otra cosa. Declarar en emergencia la seguridad es otra cosa. Estado de emergencia es circunscribir, ¿no es cierto?, un estado de emergencia a una zona. Entonces el ministro también confunde a todos. Por favor, yo tengo que decir algunas cosas. Ese es el tema. El tema de las remuneraciones y pensiones, primeramente, que lo ha tocado Teófilo, está en el decreto legislativo 1132 y 1133. Vayamos a ver si eso es lo mejor que se ha podido hacer con el dinero que se ha invertido. No es así, porque las mismas Fuerzas Armadas tenían proyectos bien enfocados para hacer una cosa mucho mejor que la que se ha hecho. No se les tomó en consideración. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la situación de emergencia que se pide es en emergencia las adquisiciones. Entonces, acá tú estás en un periodo de prácticamente una lucha fuerte contra la delincuencia. No podemos seguir esperando pues 1 año, 2 años para que lleguen los patrulleros inteligentes y una serie de buenas cosas que son positivas, pero que estás en guerra. Esto tiene que hacerlo ahora, no mañana. Por ejemplo, entonces, y por otro lado, me preocupa también la situación, y los dos somos congresistas ucayalinos, de lo que viene sucediendo en la región Ucayali. La región Ucayali es una de las regiones más dejadas de lado en el tema de seguridad ciudadana. Tenemos el segundo peor índice de habitantes por policía. Y entonces, al final,
estamos con una situación en la región de invasiones, no se puede respetar el artículo 2 de la Constitución, la propiedad privada, han aumentado todos los índices de delincuencia, tenemos pocos policías y la verdad que mirar a la Amazonía se le hace difícil al gobierno y a los peruanos. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, este gobierno para este año ha señalado que están ingresando 7.900 policías. Está creando una organización de élite para combatir a las bandas criminales, a las bandas organizadas. Está incrementando la compra de patrulleros, ¿no es cierto? Para fines de este año ya se va a perfeccionar, digamos, el sistema 105. Es decir, este gobierno está realizando grandes cambios en el tema de seguridad. Como ningún otro, está invirtiendo más. Si ustedes revisan las estadísticas de cuánto más está invirtiendo este gobierno que en anteriores gobiernos, van a darse cuenta que este gobierno está invirtiendo más recursos en el tema de seguridad, para pagar mejor a los policías, para pagar mejor a las Fuerzas Armadas, para pagar mejor a la logística, comprar los patrulleros, el tema de los recursos humanos, ¿no es cierto? Se está incrementando el número de policías. Ingresan 7.900 policías y para el próximo año están ingresando 8.500 policías. Muy es bien. decir, en el lapso de 2 años están ingresando alrededor de casi 16.000 policías más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer con los otros sectores? Coordinar el tema del Poder Judicial. Creo que es un tema muy importante, que aquellos delincuentes que son procesados deben irse a la cárcel. O en el tema, por ejemplo, el Ministerio Público tiene que abundar la investigación para que esos delincuentes no salgan por falta de pruebas. O en el caso, por ejemplo, del INPE, ¿no es cierto? Generar un clima de mayor transparencia, ¿no es cierto? Penales, ¿no? Y en el tema de los penales Ahora, también. mira, por ejemplo, ese es un acá, tema que se está trabajando, ¿no es cierto? Claro, mira, muy rápidamente, solamente decir, el gobierno actual tiene 108.000 millones de soles para el presupuesto de este año. Es mucho dinero, pero estamos haciendo lo mejor, estamos haciendo todo el esfuerzo que demanda la ciudadanía en los temas de seguridad ciudadana. No es verdad, bueno, no es verdad, se puede hacer muchísimo más. ¿Qué es lo y que no dice se hace. la Simplemente población? para finalizar, A en ver. una sociedad que crece económicamente, no es nada raro que se produzca también la delincuencia y se incremente en tecnología y en armamento. Pero para eso tenemos que estar preparados. Muy bien. Más compromiso. Muchas gracias a los dos parlamentarios, Teófilo Gamarra de Gana Perú y Carlos Tubino de Fuerza 2011. Vamos a una pausa y regresamos.